sobre los derechos humanos. Vamos a empezar por el título que es el declive de los derechos humanos. Yo viendo ayer y hoy lo que pasaba en Irán, en Estados Unidos, realmente no sé si el declive o es el fracaso total de los derechos humanos. No sé todavía, ya veremos a ver lo que pasa, a ver si hay una resolución de los derechos humanos. Pero bueno, vamos a iniciar primero poniendo en un contexto lo que son los derechos humanos y lo que son cada uno. Aspectos fundamentales. Los derechos humanos derivan de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver lo que es. Contexto de los derechos humanos. Las Unidas Naciones fueron una organización que nació en los años 1919 y que nació para dar fin a la Primera Guerra Mundial y nunca más se entendiera lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Murió muchísima gente, muchos iniciados, desastre. Después de la Segunda Guerra Mundial, como no pudo evitarse la Segunda Guerra Mundial, las Unidas Naciones se repartió y se le puso otro nombre, el nacimiento de la ONU. Nace la ONU en el año de 1914. Nace en San Francisco, en California, la ONU. La ONU es una organización que tiene además a la UNESCO. ¿Sabéis cómo es la UNESCO? Fomentar la paz a través de la ciencia, de la cultura, del arte. Es un organismo importante. La UNESCO lo fue, es un organismo importante. Es un organismo de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Promueve la paz y la seguridad a través de la cooperación internacional en educación, ciencia, cultura y comunicación. Fue fundada en 1945 y su sede se encuentra en París. La ONU tiene más organismos. Tiene, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud trata de aspectos dentro de grupos, estableciendo normas generales de la salud, medicamentos, etc. Y también redacta muchos documentos en torno a la salud, no para los médicos, en torno a la salud. Esta Organización Mundial de la Salud es mismo depende de la ONU. También de la ONU depende de un organismo clave. Y es clave porque si la ONU no tuvo éxito hasta ahora en muchas ocasiones, es debido a que hay una serie de países que tienen el derecho a veto. El derecho a veto lo tiene Estados Unidos, lo tiene Rusia, también, no sé si China o Australia, creo que hay 5 países que tienen el derecho a veto. Los países encuentran una resolución y no hay nada que hacer. La ONU es como si no se enterara nada. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Resuelve disputas legales entre Estados y emitir opiniones conducidas a los procesos legales a solicitud de órganos y mecanismos de la ONU. Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, en Inglaterra. La FAO también es un otro organismo muy importante dentro de la ONU. La FAO Naciones para la Alimentación y la Agricultura. Trata para erradicar el hambre y promover la seguridad alimentaria a nivel mundial. Su objetivo es garantizar que todas las personas tengan acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa. Opera en más de 130 países. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, otra organización muy importante de la ONU.
se dedica a promover la filosofía y los derechos laborales a nivel internacional. Su objetivo es garantizar un trabajo decente tanto para mujeres como para hombres. Y trabajan en coordinación con la ONU en áreas muy comunes y muy importantes. Hay otros organismos de la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son organismos dependientes de la ONU. Este contexto de los derechos humanos, su declaración dramática de la ONU, que procede de la ONU, una serie de derechos internacionales, una serie de derechos humanos. Básicamente son 30 derechos humanos. Básicamente, la base de eso son 30 derechos humanos. Vamos a ir. Derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué se hizo esta declaración? Para evitar que se repitieran los crímenes y la seguridad y la guerra mundial en 1948. La ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento recoge 30 derechos fundamentales que buscan proteger la libertad y la dignidad de todas las personas sin excepción. Esto es la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué son los derechos humanos? Ya que estamos hablando de esto, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra cuestión. Esos son los derechos humanos. Incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometidos ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y expresión, a la educación y al trabajo con todos los derechos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Vamos a ver ahora, vamos a empezar ahora con la situación actual de los derechos humanos. Situación actual de los derechos humanos. Vamos a empezar. Están en fuerte declive, Realmente, ya os dije la principal razón que había, porque hay 5 países que tienen la capacidad de vetar las resoluciones. Hay 5 países. ¿Por qué están en declive? Básicamente por esto. Vamos a ver cuáles son la situación actual de los derechos humanos. La polarización que está viviendo en la actualidad, el distanciamiento entre grupos, de gente dentro de las sociedades es muy grande. Antes el distanciamiento era mucho menor, ese distanciamiento cada vez se está haciendo mayor en la sociedad, en todas las sociedades, en Estados Unidos y en Europa. Una polarización creciente. El autoritarismo, ese abuso de poder, también está creciendo. El autoritarismo como un abuso de poder está creciendo en todo el mundo. Este abuso de poder está dando lugar a la disminución de los derechos humanos. El autoritarismo hace que muchas personas no se quejen, no puedan quejarse por el autoritarismo, porque no hay democracia, no hay sistemas democráticos. El autoritarismo es una persona o un grupo de personas que en un país tienen el poder. Tienen el poder y su poder es mucho. Entonces, el autoritarismo está creciendo. Es un problema probablemente derivado del capital, que está promoviendo que en muchos países no haya Estado democrático. No hay Estados democráticos. Los conflictos armados, todo esto está promoviendo los conflictos armados en todo el mundo.
está con la gente. Cuando hay guerras, pues ahí se producen desplazamientos. Esto pues una cosa lleva a la otra. Y los desplazamientos troyanos. Luego veremos algo de los desplazamientos, por ejemplo, en Sudán. Hay 13 o 14 millones de personas desplazadas viviendo en campos de refugiados. Veremos luego algo hecho de Sudán. Los conflictos armados y la crisis humanitaria. Otra razón de por qué están fracasando los derechos humanos. Desplazamientos forzados y migración como consecuencia de lo anterior, es decir, esos desplazamientos de millones de personas en Venezuela, digamos, Sudán, en el Sahel, en todas partes, son una consecuencia de los colonialismos, las guerras, son migrantes. Las crisis migratorias, vinculadas a conflictos, persecución, desastres naturales, plantean desafíos significativos en términos de acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la protección legal para las personas desplazadas. Si hay 14 millones de personas desplazadas, por ejemplo, Sudán, es muy difícil que mientras esté desplazada se pueda organizar un sistema de salud. También es muy difícil que se pueda organizar un sistema de educación. No se puede organizar nada que tenga que ver con sus derechos humanos. Causa estragos en los derechos humanos. Son millones de personas por día. Luego veremos cuántos millones de personas se calcula que hay desplazados. La desigualdad y la pobreza son factores que ya están en su momento, son ya de pobreza en todo el mundo, pero la pobreza actual es una pobreza que va creciendo. Antes iba desacelerándose, pero no, ahora está creciendo la pobreza otra vez. ¿Por qué está creciendo la pobreza en el mundo? Hay no sé, todos los factores que vamos a nombrar ahora son los causantes de la pobreza del mundo. La desigualdad, la pobreza, la injusticia, el cambio climático, todo eso, vamos a ver, vamos a hablar un poco más de ello. La pobreza no solamente es poco dinero, no tener dinero, sino que es exclusión de la sociedad. Hay mucha gente que está excluida de la sociedad, es discriminación, es falta de acceso a los recursos que una familia necesita para sobrevivir. Esto es la pobreza. Exclusión de la sociedad, discriminación. Reforma actual de los derechos humanos, el racismo. Estamos viviendo una época racista a tope. Los negros son una raza, son menos personas que nosotros, los negros, los chinos, también mucha gente les tiene manía a los chinos, ¿no? Cuando lo único que hacen es ganarse la vida en España o en otros países. Y así sucesivamente nos encontramos con que el racismo está en auge. El racismo está en auge. Realmente lamentable, pienso que somos todos personas en un planeta. Todos somos personas en un planeta. La crisis ambiental es tremenda. En muchos países africanos, también en Asia, en México, la crisis ambiental lleva a que no hay agua para el ganado, no se puede tener ganado, no hay agua para las cosechas, no se pueden tener cosechas. Está provocando que la gente se marche, tenga que marcharse, tenga que emigrar a Europa o a Estados Unidos, sitios donde encuentran trabajo, donde encuentran unas condiciones dignas más o menos de vida. Eso es lo que es la crisis ambiental. Una situación tremendamente injusta porque no llueve. Y cuando llueve lo hace de forma torrencial, de forma que no se puede, digamos, aprovechar el agua. Las temperaturas de los planetas están creciendo. El Mediterráneo y la temperatura. Este verano, el verano anterior, la temperatura se produce mucho más evaporación y por esa evaporación pues se producen lluvias torrenciales, como las que vimos
como las de la Dada en Valencia, por ahí en otras partes del mundo. La crisis sanitaria, por tanto, es una causa de económica y de injusticia climática, injusticia económica, que es culpa del aumento de que la crisis climática. No tiene absolutamente ninguna culpa de la crisis climática, absolutamente ninguna. No sé si esto me gustaría, pero vosotros, a ver qué pensáis, yo estoy pensando, después lo vamos a tratar. Hay una realidad de grupos específicos, no solamente los tratados, sino muchos grupos. Están las comunidades indígenas, los africanos, los afrodescendientes, los africanos, las mujeres, los niños, son todos grupos específicos de riesgo de sufrir pobreza, de sufrir discriminación, de estar en una situación de injusticia social, de injusticia económica y de estar en una falta de derechos humanos. Esto es lo que provoca otra razón que provoca la vulnerabilidad de grupos específicos. Falta de acceso a la justicia y a la impunidad. Es obvio que hay muchísimos hechos tratados en muchos países, no hay justicia ninguna. La impunidad de quien ejerce el poder, como usa el poder, la impunidad es para. Como consecuencia, pues, es una forma de socavar los cimientos de los derechos humanos. La falta de acceso a la justicia y a la impunidad que hay en muchos países sudamericanos. Los americanos, africanos, etc. Allá los partidos a la justicia en Europa, tal vez en Estados Unidos, a los partidos, no sé, son los jueces, gente, digamos, también justo, las redes sociales, ¿qué pasa con las redes sociales? Tienen un poder absoluto y total. Las redes sociales no tratan de que su información llegue a cuanta más gente mejor. Cuanto más gente mejor. Y esa información, pues, muchas veces está cargada de odio, de resentimiento y de violencia. Las redes sociales tienen carácter de violencia y es la forma que tienen de ampliar su plataforma de socios. Esto es lo que pasa con las redes sociales. Operan con un poder controlado, han reducido las salvaguardias destinadas a evitar daños a las personas marginadas en situación de riesgo. Estamos hablando de redes sociales, como puede ser Facebook, como puede ser Instagram, como puede ser TikTok, como puede ser muchas redes sociales. Cada quien sabrá lo que tiene que hacer. Hay mucha gente que no quiere saber nada de las redes sociales. Y priorizan la participación poblacional, como os decía antes. Esas son las redes sociales. Priorizan la información, priorizan que su información llegue cuanta más gente mejor, sin importarles que sea justa, que sea verídica, que sea honrada. Esto es lo que pasa con las redes sociales. Están creando un mundo, están contribuyendo a crear un mundo más desigual, derechos humanos más desiguales. El ámbito digital no es la inteligencia artificial, el ámbito digital es el ámbito de lo que son la informática, de lo que son los ceros, los unos, es el ámbito digital. Es decir, nosotros aquí en Europa disfrutamos de una inteligencia artificial y disfrutamos de una informática.
muy avanzada. Esa informática, los negros, los americanos, muchos de ellos no saben manejarla. Y entonces, todo eso da lugar a que haya muchas cuestiones dentro de la informática que están provocando injusticias. Lo que está provocando injusticias es el declive de los derechos humanos. Hay una regulación insuficiente, no sé si sabéis lo que son la inteligencia artificial, no sé si lo sabéis. La inteligencia artificial se define como aquellos ordenadores, aquellas máquinas que son capaces de imitar funciones cognitivas del cerebro, como son pensar los sentimientos, aunque no lo creáis, los sentimientos son capaces de percibir sentimientos según las acciones de la cara. En fin, estos son una situación, vamos a ver lo que pasa con ellos, ¿no? La creatividad, la sensibilidad, la habilidad, todo está en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está evolucionando, pero actualmente no sabemos exactamente dónde está la inteligencia artificial. Las empresas no sabemos dónde están. No sabemos, es un problema que es muy serio, no sabemos dónde están ni qué están haciendo. Podemos decir que la medicina han hecho buenas cosas en otros campos, ¿no? En derecho, también están metidos en derecho, los penales, son capaces de predecir crímenes. En fin, seguimos. La inteligencia artificial de regulación insuficiente conlleva riesgos importantes con respecto a los derechos humanos, ya que los sistemas de IA están incorporando cada vez más a las plataformas digitales. La inteligencia artificial se está incorporando cada vez más a las plataformas digitales. El contenido también es un problema, porque el contenido generado por la inteligencia artificial se ha utilizado cada vez más para difundir discursos de odio, de xenofobia, de retórica, de discriminación dirigidos contra poblaciones vulnerables como refugiados y minorías étnicas. Siempre son las minorías étnicas, siempre son los refugiados los que están sufriendo una barbaridad, los que están sufriendo un fuerte retroceso de los derechos humanos. Con la excusa de la eficiencia gubernamental, el ahorro de costes o otros, los gobiernos agravan la discriminación existente, refuerzan las desigualdades de género y afianzan los sistemas raciales y socioeconómicos de poder. Esto básicamente en Europa quizá no tanto, pero en África, en Asia, en Latinoamérica, de una forma muy grave. Realmente, la inteligencia artificial está ampliando las brechas existentes entre el sur global y el norte global. El norte global está formado por Estados Unidos, parte de México, está formado por todo Europa. Es aquí, son los países que tienen la capacidad tecnológica, la capacidad humana de manejar la inteligencia artificial. Los países más pobres de África, de Asia y de Latinoamérica no tienen la capacidad tecnológica ni de conocimientos para manejar la inteligencia artificial. Todo esto, la inteligencia artificial está haciendo que las diferencias entre el norte y el sur cada vez sean mayores. La pobreza sea cada vez mayor y lamentablemente va a ser cada vez mayor la pobreza, la diferencia de pobreza, la pobreza en el sur y la riqueza en el norte. En fin, esto, no voy a seguir ahora con la inteligencia artificial, porque podría contar muchas cosas, pero la inteligencia artificial nos va, o probablemente nos lleve a un desastre mundial, probablemente.
a un desastre mundial, por lo menos para los países pobres, que no tienen capacidades ninguna. África, Asia, mucha gente. Como ya lo tenéis, esto ya lo vais viendo. Los sistemas de reconocimiento facial pueden convertirse en vehículos para la vigilancia de masas. Hay un reconocimiento facial y hay un reconocimiento de caras. Si vais a un parque, pues resulta que os están grabando la cara del cuerpo y os están identificando. Están identificando a la gente que está en un determinado parque, si lo va o no va. Y si la puede acusar a esa persona, que no estaba allí, y no sé qué. Esto es, la inteligencia artificial puede crear gravísimos problemas, muy serios problemas. No solamente acaba con la privacidad, sino acaba con la justicia. Tiene el potencial de afianzar a los gobiernos corruptos, autoritarios, corruptos, de abuso de poder. Tiene esta capacidad, la inteligencia artificial tiene la capacidad de predecir, la capacidad de ver un poco lo que a unas personas, a unos grupos les interesa. Puede manejar el momento, puede manejar el momento, sea nuclear o no nuclear, y puede ser además muy letales. Puede crear las bases para diseñar herramientas para el control de la sociedad, para la vigilancia, para la censura de la sociedad. Imaginaos si eso es aquí posible en Europa, es realmente posible, porque las libertades en Europa van disminuyendo, pues imaginaos lo que puede poner en Asia, en Latinoamérica. Si pasamos por los factores sociales, laborales y éticos de la inteligencia artificial, se puede convertir en un arma a favor de la desigualdad, del control y de la destrucción. Y así va a ser el problema. No escarmentamos nunca. El hombre no escarmenta nunca. Pero probablemente así va a ser. Hay plataformas de inteligencia artificial, la inteligencia artificial está hecha y no se compra ni se vende, está hecha para todo aquel que se llama, pues son sistemas informáticos, se llaman OpenAI. En el OpenAI, pues cualquier persona puede llevarse la parte de inteligencia artificial que le interese, que pueda interesar, ¿no? Pero los demás, los ChatGPT, Gemini, de Google, hay muchas plataformas que tarde o temprano van a incrementar la pobreza y la miseria del mundo. No lo veréis. Es crucial, la inteligencia artificial está evolucionando, algo está evolucionando continuamente. Evolucionando además muy rápido, rapidísimamente. Es crucial diseñar la inteligencia artificial con criterios éticos para empoderar a las comunidades, especialmente a las mujeres, y asegurar que las soluciones tecnológicas sean accesibles y relevantes para realidades sociales evitando desigualdad. Esto es el futuro, es lo que sería deseable de la inteligencia artificial. Es lo que sería deseable. Siguiendo con normas, como hay regímenes autoritarios, como hay otros donde gobiernan cada vez más personas, pues se crean las normas totalmente autoritarias. Está retrocediendo en los derechos humanos, estamos yendo para atrás en los derechos humanos. Se restringen las libertades civiles y políticas que discriminan a grupos. Esto es
pasa con la situación de los derechos humanos. Vamos a ver, si no lo conocéis. Hombres de empresa con Trump. Están desembarcando muchos hombres de empresa con Trump. Hombres de empresa que ven el mundo como una empresa, no como un conjunto de personas. Los ven como una empresa y toman decisiones que afectan a todo el mundo como si fueran hombres de empresa. Sin los criterios de una empresa, toman así las decisiones. El señor Trump tiene en este momento a más de 100 universidades de todo el mundo, en Estados Unidos, entre ellas la de Harvard, en contra de ambos ya denuncias y denuncias, 100 universidades por lo menos. Un obligatorio también en contra del señor Trump. Francamente, el señor Trump lo tiene mal, lo tiene difícil, ha perdido muchísimo apoyo. Perderá más probablemente, pero solamente le interesa el dinero. El dinero y el dinero es lo que interesa al señor Trump. Lo que interesa también al señor Milley, extrema derecha, o lo que interesa a mucha gente, la extrema derecha. La desinformación. La desinformación no es que una persona esté mal informada sobre algo. La desinformación es un proceso que lleva un tiempo, una intención de manipular y hacer que la gente crea una cosa. Tengamos que no son falsos, que tenga una forma de pensar que no corresponde a la realidad. Eso es la desinformación. La desinformación tiene obviamente una intención y está hecha por grupos económicos que tratan de crear, por las redes sociales, tratan de crear una imagen, una realidad que no se corresponde. La desinformación genera rápidamente falsas creencias y opiniones sobre la pobreza también. Sobre la pobreza. Incluyendo decisiones y toma de decisiones de los líderes que tienen la capacidad y los recursos para la pobreza. Vamos a ver ahora una segunda parte de los derechos humanos. Os he expuesto anteriormente una serie de razones por las cuales los derechos humanos estaban en declive. Vamos a ver ahora algunas situaciones. Soy, además de todo lo que dijo antes, Inmaculado, soy también activista de Amnistía Internacional. Soy activista de Amnistía Internacional, por lo cual aquí veréis, imágenes de Amnistía Internacional, únicamente esto está internacional. Pues bueno, no sé si podéis leer ahí lo que dice, pero básicamente Israel ha convertido los lugares de distribución de ayuda en trampas mortales. Esto no es humano. Sencillamente no es humano. Las familias se ven obligadas a una decisión imposible: morir de hambre o morir intentando conseguir comida. El genocidio de Gaza, la guerra de Ucrania, las guerras de África, de Sahel, de Sudán, de Yemen, las guerras que hay en todo el mundo. África tiene cantidad de minerales estratégicos, tiene muchos minerales estratégicos, como tiene muchos minerales estratégicos, pues da origen a muchas guerras que son creadas por países
son creadas por países o que son originadas por multinacionales que operan con esos minerales. Eso es la realidad de lo que pasa por África. También pasa en América y también pasa eso. Multinacionales, grupos de poder y países. Es una cosa tremenda que lo que pasa. La realidad de lo que pasa. Concretamente en Sahel, y vemos lo que es el Sahel, es más o menos esta parte de Balón, esta parte, más o menos esta parte de Europa a varios países. Los minerales estratégicos incluyen oro, uranio, petróleo, gas natural, estaño, fosfatos, y son muy importantes para la producción de energía renovable y para la industria moderna. Son tremendamente importantes para los, digamos, para los teléfonos móviles, portátiles. Igualdad de género, hay igualdad de género hoy en día. Somos iguales las mujeres que los hombres. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Todavía no. Bueno, no, si hablamos de las mujeres y los niños, no. Hay mucho peor. Son seres humanos. Igualdad. En el papel sí, pero en la realidad. Ataques a los derechos de las mujeres. Ataques a los derechos de las mujeres. ¿Qué podemos decir? Una realidad insufrible, una realidad de la que apenas escapamos aquí en Europa, apenas escapamos en Estados Unidos, está en Canadá. Apenas escapamos. Mucha gente que se mete ahora se ha dado por meterse con las personas LGTB. ¿Por qué se meten con esta gente? No sabe por qué se meten con esta gente. Personalmente, a mí nunca en la vida me ha tocado, yo supo ni nada, ni personal, ni a mucha gente que se han metido con personas de la Liga LGTB. ¿Por qué se meten con personas que tienen una sexualidad diferente de la que indica su cerebro? Su cerebro ha evolucionado de una forma con su sexualidad de otra. Tienen un pene, tienen unos testículos y un cerebro de mujer. ¿Por qué hay que hacerles la vida imposible? No tienen la vida bastante difícil. ¿Por qué hay que hacerles la vida imposible? Pienso yo. Otros temas, queréis, para después poder hablar. También hay gente de las ligas LGTB en África, en Asia, en Norteamérica. La cosa a nivel mundial. Porcentaje de gente a nivel mundial. La reducción de la pobreza se ha desacelerado hasta pararse. Ya no hay. Está ya no hay más. África, lo quiero utilizar aquí, por ejemplo, en el caso de África, hay minerales como el cobalto, el coltán, el platino, todo eso fundamental para la telefonía móvil, cuestiones electrónicas, la bauxita, el aluminio, los diamantes, otros y muchos otros minerales más, que son cruciales para la industria moderna y la transición hacia energía. Los derechos humanos actualmente, la libertad de expresión y los medios de comunicación van disminuyendo en los países en Europa, van disminuyendo, pero mucho en Europa. Concretamente en África no hay ninguna libertad de expresión, en Asia tampoco, en Latinoamérica tampoco. Los países pobres no tienen libertad de expresión, están en este caso en medio de explicación. El cambio climático, otro factor importantísimo. Temperatura está subiendo, la temperatura mundial está subiendo mucho, mucho. A nadie le parece importar lo que está pasando con el cambio climático. A nadie le parece importar.
está causando pero, muertos, está causando desastres, está causando auténticas situaciones fuera del país, está causando todo. 120 millones de personas desplazadas. Se está fabricando pobreza. Hay cantidad de conflictos, por diferentes razones, pero hay cantidad de conflictos. Y desde luego hay una opresión política. Hay una opresión política contra las mujeres, una opresión política contra una población. Por ejemplo, en Irán, sé que habrá un poco una. Que yo me parece que tenéis, entrevistáis a dos chicas iraníes, ¿no? Una iraní y otra afgana. Una iraní y otra afgana. A las dos. Sí. Perfecto. A ellas, varias. Los estados poderosos, Estados Unidos, se están burlando de la historia. Los estados se están burlando de la historia. Y más a la luz. Tienen dinero y más se la luz. Se burlan de la historia y se burlan de las personas. En los años, este año, nuevamente, lo que hemos estado viendo es básicamente el año 2024. En este año 2025, los derechos humanos se enfrentan desafíos complejos y multifacéticos. La crisis migratoria, la violencia, las desapariciones, el sistema de justicia, las guerras, las crisis medioambientales, la desigualdad económica, la discriminación, la falta de servicios básicos, la vulnerabilidad de grupos como personas migrantes, como víctimas de delitos que han cometido, como personas desaparecidas, como niños y comunidades indígenas. Esto es lo que va a ser este año. ¿Veis este buen señor? Este aquí. Aquí sí. Tiene una foto que me han dado. Amnistía Internacional. Este buen señor, no sé cómo dices, hasta hace 4 semanas, está vivo en muy malas condiciones. Es iraní. Fue ejecutado. Veremos por qué fue ejecutado. ¿Lo podéis ver? ¿Lo podéis ver? Es el entiendo, ¿no? Señor. ¿Puedes verlo? Sí. Vamos. ¿Qué hizo este señor para que lo ejecutaran? Este señor aquí lo podéis ver. Fue una manifestación de mujeres, vida, libertad. Lo encarcelaron a este buen señor, lo torturaron a este buen señor que había hecho absolutamente nada. Pusieron a juicios totalmente injustos, no se pudo defender. Encontraron culpable de muchos delitos. El señor falleció hace 3 semanas en Irán. Falleció hace 3 semanas en Irán. Este grupo. No. Está aquí esta fotografía también, porque es muy. Cuidado que esta fotografía por algo que pasó en Melilla con 37 inmigrantes. Y fueron
inmigrantes muertos refugiados. 37. No vamos a hablar ya de los inmigrantes que vienen al norte del Mediterráneo, que vienen caminando 4.000 y 5.000 kilómetros sin recursos, que vienen caminando hasta el Mediterráneo. Para los que ser engañados, quedarse sin dinero y tener que volver a los países africanos y poder empezar. Llegan aquí y mueren las fronteras 40.000 oficiales, 40.000 oficiales que el año pasado. 40.000 oficiales en el Mediterráneo. ¿Cuántas personas murieron en su desplazamiento a las Islas Canarias? No tienen los negros, son gente de segunda. No sirve, de la fe. Vamos a ver esto de no sé si lo voy a decir, no, bueno, es un video